Ya, ahí estamos. Bueno, les damos la más cordial bienvenida, ¿cierto?, a nuestra charla abierta para familias del mes de octubre del Centro UC Síndrome de Down. Mi nombre es Edita Núñez Sotelo, soy la psicóloga del centro y este mes contamos con la presencia, ¿cierto?, la participación de nuestro expositor, que es el doctor Sebastián Valderrama. Él es médico internista de la red UC Christus y parte del programa de salud de nuestro centro UC Síndrome de Down. Y la charla que vamos a dar este mes es de cuidado de salud en personas adultas con síndrome de Down, la importancia de los chequeos preventivos. Antes de darle el pase al doctor Valderrama, les quiero contar que esta charla dura 1 hora. Doctor Valderrama va a exponer más o menos 30-35 minutos y yo le voy a avisar, doctor, cuando ya vayan los 30 minutos. Y luego de eso vamos a dejar espacio para preguntas, ¿ya? Las preguntas las podemos hacer levantando la manito virtual o por el chat, porque yo voy a ir leyendo después las consultas. Y no sé, doctor, si alguien tiene una duda entre medio, ¿lo pueden interrumpir? Sí, ningún problema. Ya. Entonces, sin más, y en virtud de la hora, le damos entonces el pase al doctor Sebastián Valderrama. Muchas gracias, Edith, y muchas gracias al centro por la invitación. Contarle ahí como spoiler que estas dos sesiones, o sea, tanto octubre como noviembre, va a estar destinado al mundo adulto. Hace un buen rato que hemos venido trabajando ahí con la doctora Lizama, que probablemente muchos de ustedes conocen, en la importancia de la transición, es decir, la importancia de los cuidados en el mundo adulto. Vamos a contar por qué. Y un poco de la última vez que tuvimos una charla parecida en este mismo espacio, hace probablemente 3 años atrás, han ocurrido algunas cosas en el mundo adulto, quizás lo más relevante es que hoy día hay algunas recomendaciones un poquito más claras de qué chequeos hacer, qué cosas no hacer, y también les vamos a hablar un poquito en esta sesión y quizás mucho más en la próxima sesión que la dirige la doctora Lin, que es psiquiatra, acerca de algunas condiciones específicas de salud que vale la pena conocer al menos. Entonces, sin más, no sé si ahí se ve bien, pero un poco lo que vamos a revisar es cuáles son los cuidados de salud actuales y probablemente cuál es la importancia de mantener esta como rigurosidad o regularidad en los controles preventivos. Y para eso, básicamente vamos a discutir muy brevemente de generalidades, o sea, qué es lo que pasa en personas adultas que tienen síndrome de Down. Dos, qué problemas de salud frecuentes pueden tener nuestros pacientes, sus familiares, sus hermanos, sus hijos. Cuáles son las recomendaciones y algunas cosas transversales que hemos estado haciendo en el centro que algunos de ustedes conocen. Veo ahí algunas caras conocidas, seguro ustedes algunos han participado, pero si no, aprovechar de invitar. Entonces, quizás algo súper transversal, y esto lo sabemos hace un buen rato en el mundo pediátrico, pero hoy día también lo sabemos en el mundo adulto, es que niños y niñas adolescentes, adultos, son un grupo de personas que tienen algunas condiciones, y específicamente sabemos que tienen diversos grados de discapacidad intelectual, pero lo que sí también sabemos es que tienen problemas de salud a lo largo de su vida. Nacen, y ahí la doctora Lizama y el equipo hacen un tremendo trabajo en estimulación temprana, en temas de ilusión, en temas de percepción, pero en la adultez empiezan a ocurrir algunas condiciones de salud que vale la pena revisar de manera súper proactiva. Y al igual que nos va mal con los adultos en general en los chequeos, un problema país probablemente, un problema cultural, en nuestros familiares, en el fondo, la invitación es tener esta regularidad porque nos permite anticipar, y finalmente lo que uno busca cuando uno sabe que 60% de nuestros pacientes pueden tener hipotiroidismo, bueno, detectarlo precozmente claramente va a ser súper bueno y nos va a permitir adelantarnos a algunas complicaciones. Entonces, lo que nos vamos a enfocar hoy día es los problemas de salud a lo largo del ciclo de vida, con foco en la adultez. ¿Y por qué aquí hay un médico internista? A los que nos conocemos, ya se lo he explicado, a los que no nos conocemos, los médicos internistas somos, a ver, son más fáciles como el pediatra del adulto. Eso es algo que en el mundo médico es fácil. Mi papá todavía no lo entiende bien, después de tantos años internista,
así que no se preocupen si no lo entienden, pero en la práctica somos como los médicos de cabecera, los médicos que damos la continuidad en la etapa adulta. Y en Chile, y estos son números, si bien antiguos, hoy día desde el centro estamos empujando en tener mejores números, pero tenemos una prevalencia bastante importante de nacimientos de adultos con síndrome de Down. Hoy día, si bien no sabemos los números actuales, que son, que ustedes ven estadísticas probablemente de 10 años atrás, la sensación es que estos números son bastante parecidos. Pero ¿por qué un médico de adulto está dirigiendo esta conversación? Porque hoy día la expectativa de vida de sus familiares, y quizás ahí en general yo casi todas las consultas, evaluaciones que tenemos con los pacientes, parte de esto, es decir, hoy día nuestros pacientes, la expectativa de vida promedio 62, depende de donde uno lo revise, pero cercano a 60 años, es decir, la gran mayoría del cuidado de salud pasa en el mundo adulto, a diferencia de lo que ocurría antes, que la gran mayoría del cuidado ocurría en el mundo de los generistas o en el mundo de la pediatría. Hoy día, pucha, 2/3 al menos de los cuidados de salud ocurren en este sistema adulto que no está muy preparado, una red asistencial adulta que no está tan preparado para recibirlo, que un poco lo que nosotros estamos tratando de buscar es que estemos preparados, y parte de lo que hace esto es sensibilizar. Nosotros tenemos charlas bastante similares para equipos de salud, sobre todo de atención primaria, para mostrarles que al menos 40 años de los cuidados de sus familiares va a ocurrir con médicos que nos dedicamos a la atención de personas. ¿Y por qué es importante conocer la atención de adultos con síndrome de Down específicamente? Porque, ya lo dijimos, la prevalencia de enfermedades es distinta. Hay algunas condiciones que son muy específicas y algunas condiciones, al contrario, que son bastante poco frecuentes en síndrome de Down, y por lo mismo es necesario conocer. Dos, ustedes lo viven, claramente hay barreras comunicacionales. Hay que saber cómo comunicarse a alguien con algún grado de discapacidad cognitiva, con algún grado de trastorno del desarrollo, con algún grado de alteración del lenguaje. Y sin lugar a dudas, esto requiere tiempo, cosa que nuestro sistema de salud no ofrece tampoco. Las consultas son cortas, son apuradas. Entonces, claramente esto requiere un aprendizaje. Aquí hay una compleja interacción entre el mundo físico y el mundo mental. Hay presentaciones diversas. El mismo cuadro de apendicitis puede ser súper distinto. El mismo cuadro de dolor de una muela puede ser una presentación muy distinta a nuestros distintos pacientes. Y sin lugar a dudas, hay una de las cosas que estamos nosotros empujando desde el centro es cómo mejoramos esta transición, es decir, cómo estamos recibiendo a sus hijos, hermanos, familiares que se están postulando periódicamente de manera súper ordenada en el mundo pediátrico, donde existe un programa nacional de la NIAS, a pasar a este mundo adulto a veces hostil, poco preparado y con pocos interlocutores válidos. Sí, claramente ese es uno de los desafíos que buscamos por ahí. Otras cosas importantes, y ahí tuvimos hace poquito una interesante discusión en el centro acerca del dolor, y ahí claramente la modulación del dolor es distinta. No tenemos muy claro si les duele más, sienten menos, se expresan más, quejan menos, pero claramente lo que uno ve en la práctica clínica es que, por la razón que sea, pueden tener cuadros dolorosos, fracturas incluso, alteraciones neuromusculares, infecciones, y aún así se presentan con menos dolor de lo que uno ve en otros pacientes. Entonces, claramente, independiente de que las vías del dolor, insisto, son súper complejas, claramente lo que uno ve en la clínica hay que estar muy atento a que a veces el dolor es muy tardío. Pueden hablar solo o tener amigos imaginarios, interacción física, mental, funcional. Estamos buscando ahí temas de hábitos saludables y ahí vamos a aumentar un poco en relación a deporte. Y hay bastante discusión hoy día acerca de cómo es el envejecimiento. Sabemos que ya viven a los 60 años, 62 años, pero se ha visto que desde los 40 en adelante, y ahí vamos a discutir un poquito de enfermedad de Alzheimer, pudiera haber algunas alteraciones en las curvas de envejecimiento. Entonces, un resumen de esta pequeña introducción es que, y esto ustedes lo viven habitualmente, existe una compleja interacción entre la biología, entre los genes, entre la presión,
con lo que pasa en el entorno, con lo que pasa en los colegios, con lo que pasa en los trabajos, con lo que pasa en las universidades, pero también con lo que pasa en la espiritualidad del ambiental. Y no es raro que pequeños cambios, como por ejemplo que se vaya un hermano, que a mí, mucho me acuerdo perfecto, los primeros pacientes, cuando se casaba o se iba uno de los hermanos que están en la casa, escucha el quiebre funcional que produce son nuestros pacientes, que es decir, cuando fallece uno de los cuidadores, cuando fallece alguna mascota, se enferma uno de los cuidadores, claramente esa interacción que a veces uno puede entenderla o comprenderla mejor, en ellos puede tener una tremenda alteración en el funcionamiento. Entonces, claramente este círculo biológico, psicológico, espiritual, ambiental es particularmente relevante en nuestros pacientes. Entonces, esto refuerza que esto es un trabajo que desde un punto de vista clínico médico no hacemos solo, y por eso otra de las cosas que empujamos en el centro es la multidisciplinariedad. Por eso esta Edita, que es de su lado, desde la psicología, nos ayuda. Tenemos terapeuta ocupacional, tenemos un biólogo, tenemos a Víctor desde el mundo de las artes que nos ayuda en esto. Entonces, claramente, ser capaz de englobar la complejidad de estas interacciones sociales es muchísimo más que solamente lo biológico médico chiquitito que hacemos los doctores. Así que poco también la invitación es tener esta mirada multidisciplinaria, la relación que nosotros podemos llegar a tener con los colegios, con los lugares de trabajo. Es súper importante para entender bien qué es lo que le está pasando a cada uno de nuestros pacientes y sus familias. Dicho esto, entre medio vamos a ir revisando algunas cosas que se hacen en el centro, a los que no lo conozcan. Dentro de un centro que ya lleva varios años, ha ido pasando por distintas etapas, ya incluso cuenta con una casa singular, con un proyecto icónico de estrella, pero claramente las artes, las manifestaciones sociales son una de las cosas que han sido el sello a lo largo de los años. Estas cosas son un poco más antiguas, pero de distintas instancias teatrales que ha habido a lo largo de los años. Ustedes pueden conocer quizás familiares, amigos, cercanos, pero claramente un sello para nosotros ha sido la importancia de socializar, de expresarse, de trabajar en grupo y el centro lo cumple eso acá. Entonces, vamos ahora a revisar las distintas recomendaciones. Estoy mirando el tiempo para que le digan el rete. Pero lo vamos a revisar en relación a 3 casos clínicos, que son pacientes que hemos visto a lo largo de estos años, y que sin lugar a duda pueden ser bastante como característicos o muy ilustradores de cómo se pueden presentar nuestros pacientes a los distintos servicios de salud. Entonces, este nombre que probablemente me motivó ya hace más de 10 años a meternos, digo nos, porque la doctora es mi señora, entonces nos metimos justo en esta de la psiquiatra, parte motivado porque hace un par de años vimos a este paciente que un cuadro joven, sano, solamente tenía neumonía y infecciones a repetición, y que consultó por mal genio, básicamente. Y en el colegio, súper interesante, ahí fue tener el input del colegio, lo había notado más obsesivo, con los compañeros más agresivos, y si uno empezaba a buscar un poquitito más allá, llevaba 2 a 3 meses súper irritable y súper obsesionado con el deporte. Y quizás lo más llamativo es que había bajado 6 o 8 kilos de peso, cosa que es bastante inhabitual, sobre todo en tan corto tiempo. La profesora se alarmó, lo encontró con fiebre, lo deriva a la urgencia, y ahí viene una de las cosas que nos motiva a decir, pucha, en el mundo adulto nos tenemos que preparar. Entonces, en la urgencia lo vio el médico de urgencia, nosotros en la pública funciona que hay urgencista, y por este cambio de conducta llaman neurólogo, y finalmente el neurólogo dice, pucha, cambio de conducta aguda, fiebre, eso operativamente para nosotros es una infección del sistema nervioso central. Entonces lo empezamos a investigar en esa línea. Me acuerdo perfecto que terminamos haciendo bastantes exámenes de sangre, que ustedes saben que no son fáciles, claramente no son fáciles, pero incluso terminamos haciendo un estudio de líquido cefalorraquídeo, es una punción lumbar. Los de sangre no fueron fáciles, se fue particularmente difícil porque son como las raquídeas en el fondo del embarazo, hay que ponerse una posición, un pinchacito en la espalda, entonces. Y estábamos en la mitad de ese estudio cuando de repente nos llega una prueba hepática súper alterada,
con unos anticuerpos, y ahí vamos a ver un poquito más adelante, en que claramente los pacientes que tenían un hipertiroidismo, o una enfermedad de Graves, con lo cual nosotros rápidamente podemos partir un tratamiento antitiroideo y el paciente evoluciona súper bien. Entonces, claramente esta interacción entre la biología, entre la tiroides en este caso, con la conducta, con el colegio, con la familia, con el ambiente, es súper compleja. Y después de ver a este paciente, fue la primera vez que yo me acuerdo haber tenido los manuales de atención de personas adultas con síndrome de Down, y me acerqué en ese entonces a la doctora Lizama a decir, escucha, ¿cómo lo hicimos tan mal? O sea, ¿cómo no sabíamos que el hipertiroidismo era súper frecuente, o más frecuente, y quizás nos pudiera haber evitado la urgencia, el escáner, la punción lumbar y todo esto? Entonces, parte, y por eso yo siempre pongo ese caso, porque en lo personal fue muy ilustrativo, de todo lo que no sabíamos, todo el desconocimiento que teníamos. Nos pusimos a estudiar, un grupo de médicos que nos dedicamos a ver, escuchar qué pasa en nuestros pacientes que tienen síndrome de Down, qué pasa del área mental, de la parte neurológica, cardiológica, de la piel, endocrinológico, etc. Y es así como rápidamente nos dimos cuenta de que la tiroides es algo súper frecuente en los adultos con síndrome de Down, mucho más hipotiroidismo, 30-50%, pero el hipertiroidismo puede llegar a ser hasta un 2%, que eso es infinitamente más alto que en personas sin síndrome de Down. Lo mismo ocurre con diabetes tipo 1 y síndrome metabólico, de que sabiendo uno de que pueden tener alteraciones de la tiroides, probablemente cualquier cambio conductual nos obliga a precozmente revisar las T famosas que nos piden los familiares, TSH, T3, T4, un poco para ver cómo está el estado hepático. Dos, y esto también es aprendizaje y recomendaciones, que los sentidos son súper importantes. Los sentidos son importantes en cada uno de nosotros, pero particularmente en personas que tienen algún grado de discapacidad cognitiva. En ese sentido, que revisar activamente la visión, y revisar activamente la audición son súper importantes. Y más que esperar que nuestro paciente nos diga que no ve bien, o más que esperar que no escucha bien, nosotros proactivamente tenemos que revisar que no tengan cataratas, que no tengan queratoconio, que es una alteración súper específica que tiene que ver con la forma de la córnea, que distorsiona mucho, como pueden ver. Entonces es súper proactivo en hacer algo tan fácil como una otoscopía, es decir, en estas orejitas chiquititas con conductos auditivos tan chiquititos, revisar que no tenga tapones y revisar que tengamos que sacar o limpiar esos tapones, y lo mismo que no tenga alguna infección a nivel público. Desde el punto de vista de piel y frenillo, siempre hemos sabido que tienen mayor predisposición a piel seca, foliculitis, dermatitis, psoriasis, infecciones fúngicos de hongos, pero en el último tiempo, y lo vamos a discutir un poquitito más adelante, hemos aprendido que además tienen mucho mayor riesgo de hacer algunas enfermedades inmunológicas características. La alopecia es una condición en la cual van perdiendo el cabello, van perdiendo el pelo, esto puede llegar a ser algo global, y hoy día sabemos de que esto es una enfermedad propiamente autoinmune, y que cada vez tenemos más información de que la autoinmunidad es una vía común en las condiciones de salud de muchos de nuestros niños, adolescentes y adultos con síndrome de Down. Lo vamos a ver más adelante en relación al cuadro específico que se ha descrito últimamente. Desde el punto de vista respiratorio, infecciones respiratorias, inmunidad, alteración de la neumonía, tienen mayor posesión hacia la actividad del sueño, pueden hacer más tos y tienen mucho menos prevalencia de asma y cáncer. Entendimos con el COVID que efectivamente las neumonias las toleraban peor, y es por eso que precozmente, y eso fue un trabajo fundamentalmente de la doctora Lizama, cuando todavía se discriminaban bastante cuando había puntas vacunas y había discriminado muy bien cuáles eran las poblaciones de riesgo, es que precozmente se incluyó a niños, adolescentes y adultos con síndrome de Down dentro de la población para ser vacunados precozmente por coronavirus. Del punto de vista intestinal, el reflujo es un súper frecuente, con una clínica muy variable, esta clásica regurgitación, que se le devuelvan las cosas, o esta clásica acidez, a veces no es así, y a veces solamente se quejan de tos, a veces solamente se quejan de dolor. Lo mismo que la constipación, que es postural vago,
o que la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una alergia específica al gluten, que en la población general es menos del 1%, cercano al 1%, y nuestros pacientes pueden llegar a ser hasta el 10, hasta el 15%. Es mucho más frecuente, por lo que nosotros activamente estamos buscando esta alergia al gluten, que puede producir de todo, desde dolor abdominal hasta alteración de la piel, alteración del crecimiento, etc. Pueden tener además intolerancia a la lactosa, intestino irritable e hígado graso. Y por último, para ir terminando esta parte más desde el punto de vista cardiológico, que fue característicamente la primera causa de mortalidad de nuestros pacientes, hoy día, gracias a una de las primeras leyes, o primera partida de leyes AUGGs, en que incluyó las cardiopatías congénitas, hoy día todos nuestros pacientes afortunadamente tienen corrección de sus cardiopatías congénitas, que eso es alrededor del 40-50% de nuestros pacientes, con distintos grados de complejidad, desde CIA, que pueden ser muy chiquititas y requerir solamente seguimiento, hasta pacientes con alteraciones infinitamente más complejas que pueden requerir varias cirugías. Esto en el mundo adulto nos obliga a hacerle seguimiento. Este es un corazón que es operado, pero que en el mundo adulto también pueden hacer arritmias, pueden hacer insuficiencias cardíacas, infecciones, y que nos obliga a, junto a un cardiólogo, estar haciendo seguimiento. Del punto de vista adquirido, pueden además hacer algunas alteraciones de algunas partes, pueden tener colesterol un poco más alto de lo habitual, y afortunadamente, si bien tienen muchos factores de riesgo, pueden tener sobrepeso, pueden tener obesidad, el riesgo de infarto, es decir, de cardiopatía coronaria probablemente tal, no se sabe muy bien por qué, es muy. Y por último, en la parte articular, hoy día el tema artrosis es lo que más preocupación nos genera. Sabemos que por la hiperlaxitud tienen alteraciones de la anatomía, de las rodillas, de las caderas y los tobillos, y eso nos lleva a que estamos siendo hoy día desde muy precoces, muy exhaustivos en el peso y la actividad física. Vamos a hablar un poquitito del tema de actividad física, porque sabemos que si no lo hacemos en la adultez, no lo pasamos bien, en la adultez tenemos alteraciones funcionales, entonces artrosis hoy día es lo que más tratamos de pelear desde temprana edad. Osteoporosis también puede ocurrir, artritis, específicamente artritis por algunos cristales, condrocalcinosis se llama, que es como un tipo pseudogota, y sobre todo en nuestros pacientes que hoy día varios equipos han estado compitiendo en los panamericanos, la inestabilidad de la columna cervical es algo que es súper relevante, y que en todo paciente que vaya a hacer actividad física, sobre todo competitiva, es necesario revisar. Por último, las neoplasias afortunadamente son bastante menos frecuentes y hay una gran diferencia con respecto a la población general, donde el cáncer hoy día está siendo una causa súper importante de morbilidad y mortalidad en nuestra población de personas adultas con síndrome de Down. Es bastante menos frecuente. En la infancia, algunos pueden hacer algunos tipos de leucemia en la infancia o en la adultez temprana. Algunos de nuestros adultos pueden hacer cáncer de testículos, pero en general, cuando uno mira el promedio del globo, los cánceres son un problema bastante menos frecuente. Entonces, en resumen, vimos hasta ahora algunas de las condiciones de salud frecuentes que ocurren en la población de adolescentes y adultos con síndrome de Down. Recalcamos la importancia de conocerlas, uno, y dos, tener un programa de seguimiento, y eso lo vamos a hacer ahora más adelante. Y más que invitarlo a no solamente cuidar la salud desde la parte biológica, sino que también, y esta fue una linda experiencia que tuvimos a comienzo de año, en mayo específicamente, la primera versión de la maratón social, la llamamos, en que probablemente la gente de maratón nos convidó a participar y 15 de nuestros chiquillos corrieron 10K junto a, y eso fue lo más relevante, junto a un recorrido de los 10K, algunos acompañados por algunos tutores de kinesiología. Es una actividad que vamos a repetir, así que desde ya pasamos el dato
En noviembre vamos a partir las inscripciones, a los que sean de Chiloé, vamos a hacer entrenamientos virtuales también, así que más bien invitar el deporte. Estamos convencidos de la importancia del deporte para todos y particularmente nuestros adolescentes y adultos con síndrome. El segundo caso, vamos ahí bien en los tiempos, muy pandémico, como me dijo el otro día un clínico que trabaja con nosotros, paciente de 62 años, mujer, que consulta por cambio de conducta. Y esto es algo que los últimos 3-4 años hemos visto muchísimo, un antecedente de un ductus, que es una pequeña alteración congénita chiquitita que no requirió mayor tratamiento, hipotiroidismo, y es la menor de 3 hermanos que vivió bajo los cuidados de los padres hasta la pandemia, donde, la versión resumida, pero falleció la mamá, finalmente, de coronavirus, que era la cuidadora principal. Después de eso, es trasladado a la casa de la hermana y fue evaluada de manera ambulatoria por neurología y se inicia, sin hacer ninguna evaluación de exámenes de laboratorio, escitalopram, que es un antidepresivo bastante usado, bastante conocido, y clonazepam para adultos. Inicialmente, las primeras semanas, nuestro paciente evoluciona con una mejoría inicial, pero posteriormente somnolencia y clara pérdida de funcionalidad, por lo que para la derivación terminan estando acompañados por la hermana para su conducta. Entonces, este cambio de conducta, esta alteración conductual, es algo que, de todo lo que revisamos en el pasado, claramente durante la pandemia vimos muchísimo. Fue muy dura para todos, pero particularmente para nuestros adultos o adolescentes con algún grado de discapacidad, donde tuvimos que conectarnos a Zoom, donde tuvimos que cambiar muchos de nuestros hábitos. Y durante la pandemia, y eso escucha todavía afectando hasta el día de hoy, estamos recién reordenando algunas alteraciones mentales y neurológicas que hasta el día de hoy no hemos logrado ordenar. Entonces, muy en relación a eso, y quizás aquí nos vamos a tener un poquito más, de que no por la pandemia, pero desde antes de la pandemia veníamos viendo que había un grupo de, sobre todo adolescentes, que venían avanzando en su desarrollo con distintos niveles de progresión, algunos más rápidos, otros más lentos, pero algo pasaba, que teníamos un quiebre en el funcionamiento, que venía hablando, venía avanzando en la lectura, escritura, ya dejaba de hablar, alguien que estaba yendo al colegio perfectamente, en la universidad, dejaba de poder ir, alguien que se comunicaba, que era bastante autónomo, dejaba de ser. Entonces, hace un par de años se empezó a escribir estas alteraciones, esta alteración de funcionamiento, estos cuadros de regresión, hasta que el año 2022 se define esta entidad como tal, como un síndrome de regresión, un síndrome de Down, donde la gente que más se dedica a investigar en esto en el mundo le pone nombre, le habla en detalle, pero que define que a nuestros pacientes les pueden pasar desde alteraciones cognitivas hasta alteraciones de movilidad, hasta alteraciones del ánimo, y quizás lo más relevante, y si bien lo van a discutir o lo van a trabajar mucho más con la doctora Lin en la próxima sesión, es que nos abrió luces a una nueva vía de encontrar las causas. Probablemente hasta hace muchos años nosotros no teníamos una explicación de por qué algunos pacientes cambiaban de conducta. No sabíamos por qué pacientes venían funcionando y dejaban de hacerlo. Decíamos que era depresión, decíamos que era edad, decíamos que era remedio, pero hoy día hay mucha información de que hay inflamación a nivel cerebral y que muchos de estos cuadros de regresión pudieran ser secundarios a inflamaciones específicas de algunas partes del sistema nervioso. Y eso es una muy buena noticia, porque si tenemos la causa, finalmente podemos empezar a buscar tratamiento. Y aquí, solo contarles que el doctor Santoro, con quien nosotros acá en Chile, la doctora Lizama, la doctora Lina, han tenido contacto con él, está investigando activamente pacientes adolescentes y adultos que venían funcionando y que empiezan a tener este cuadro de regresión. Sabemos hoy día que efectivamente es mediado por autoinmunidad,
Lo que hoy día no sabemos es cuál es el mejor tratamiento, si el mejor tratamiento es corticoide, para decirlo en versión fácil, o lorazepam, o inmunoglobulina, u otros, pero por lo mismo estamos colaborando activamente con el Centro de equipo en una investigación que está buscando definir específicamente en esta condición cuáles son los mejores tratamientos. También, independiente de ese cuadro que es un poco más específico, frecuente pero específico, nuestros pacientes hacen más trastornos del ánimo, hacen más trastornos de ansiedad, hacen más cuadros catatónicos, es decir, se altera la movilidad, se altera cómo se mueve, empiezan a andar, los papás los describen más lentos. Antes se vestía en un minuto y se demora 15 minutos, antes comía rápido y ya come lento, porque ya se demora en todo. Se empiezan a poner obsesivos, empiezan a tener un montón de rutinas antes de salir de la casa. Es decir, la ropa de verdad tiene que quedar súper ordenada antes de poder salir de la casa. Tenemos un paciente acá que antes de salir tiene que revisar muy bien que su pieza estuviera perfecta y finalmente eso empieza a alterar mucho el funcionamiento del paciente y de su familia. Pueden hacer más fobias y los delirios y las psicosis afortunadamente son menos frecuentes. Desde el punto de vista neurológico, ya en personas mayores, pueden hacer efectivamente Alzheimer, el mecanismo del por qué produce el Alzheimer, también lo van a revisar un poco más en noviembre, pero tiene que ver con el cromosoma 21, en que específicamente parte de las proteínas que generan el Alzheimer están en el cromosoma 21, y en la misma línea pueden tener más convulsiones en ese escenario. ¿Qué ocurre en personas mayores? Bueno, demencia, alteraciones de la visión auditiva, alteraciones de la evolución, trastornos del área anímica fundamental. Entonces, eh, partimos de lo más general, pasamos a la parte más neurológica, que es lo que nos tocó vivir y hasta el día de hoy mucho en pandemia. Si ahí la Edita me va a hacer el warning de la media hora. Llevamos como 40 minutos, nos queda poquito. Con esto vamos terminando para dar espacio a las preguntas, en que justo estábamos hablando con Edita que estamos en una semana muy especial para nosotros, que es el Giving Day, que es una actividad que todos los años la universidad hace básicamente para recaudar fondos para distintas iniciativas. Y este año tenemos la suerte que el centro es una de esas iniciativas, así que más que invitarlos a participar, viralizar y ojalá colaborar y donar. Y por último, ya muy breve, probablemente algo que también afortunadamente nos toca ver cada vez más, un chico de 22 años que tiene enfermedad celíaca, depresión y SAUS, que se maneja solo completamente autovalente, que lo veía en la hamaca y después lo transicionó al mundo adulto conmigo, está teniendo un programa universitario y que lo que desea es un acompañamiento desde nuestra área para un proceso de inclusión laboral, es decir, autonomía full, chico que viene solo a las consultas, que me manda WhatsApp directo, que escribe mail. Entonces, probablemente en él, solamente contarle que hoy día existe evidencia, existen guías clínicas de recomendaciones de cuidado, así como en las personas adultas, los hombres saben que a los 40 años tienen que hacernos próstata, aunque no estén bien, las mujeres saben lo mismo con la mamografía. Bueno, muchos de nuestros pacientes cada vez más autónomos, lo que nosotros estamos haciendo es invitarlos a conocer, saber que hoy día hay guías clínicas que fueron hechas en Estados Unidos, pero están traducidas al español por nuestro centro, y que esta es una fundación sin fines de lucro, que lo que busca es generar investigación, generar conocimiento, generar básicamente redes. Tenemos nosotros un trabajo muy estrecho con ellos, y hoy día lo que sabemos es que todos queremos tener más conocimiento, sabemos que necesitamos materiales de apoyo, y aquí solo contarle que existen recomendaciones ya traducidas al español, súper sencillas. Yo les recomiendo tener unos cuadernillos que están diseñados para los padres o los hermanos. Aquí les voy a dejar el sitio, el Global Down Syndrome, que es un sitio en español, en que primero da el contexto, dice, escucha, ¿por qué la tiroides es importante? ¿Por qué la columna es importante? ¿Por qué el corazón es importante? Y lo más relevante, y esto es algo que yo lo imprimo en cada una de mis consultas, que ya la tenemos en español, es que nos dice, mira, nuestro familiar tiene 36 años y le corresponde, mira, revisar cómo está el ánimo, revisar riesgo de demencia, revisar diabetes, revisar el corazón, medirlo y pesarlo, revisar que tenga la columna bien, revisar su hormona tiroides, revisar la enfermedad celíaca. Es decir, a todos nos sirven estos lists famosos, estas recetas de cocina, como digo yo, en que muchos de nuestros pacientes hoy día andan con su recetario,
todavía, yo soy bien digital, todavía no lo tenemos en versión digital para poder no estar imprimiendo en pena. Eso es súper útil saber que a los 40 años tenemos que hacer esos controles. Y por último, bien, más que invitarlos a que claramente, sabiendo lo que hemos discutido, el tener algún clínico donde sea que ustedes vivan que pueda asumir los cuidados de salud de sus familiares, hermanos, hermanas, hijos, es súper importante y hoy día existe información basada en la evidencia, que es algo súper importante para nosotros, que perfectamente pueden manejar ustedes. Me acuerdo ya viendo ahí a una familiar ahí de Ancud, me acuerdo perfecto, yo hago telemedicina, en que uno de nuestros pacientes que era del norte, no me acuerdo perfectamente de qué zona de Iquique, en que, claro, por parte de una fundación súper empoderada, iban al consultorio, pero llegaban al consultorio con toda esta información, con este checklist, finalmente ayudando también al sistema, en este caso al médico que estaba en el consultorio en el norte, diciendo, mira, mi hermana en este caso tiene esto, entonces las recomendaciones internacionales es hacer esto. Entonces, claro, muchas veces nos encantaría una conversación que hemos tenido con muchos de ustedes, de que hubiera muchos más equipos clínicos capacitados. Eh, Probablemente nos falta un poquitito para eso, pero yo creo que hoy día ya tenemos bastante información fácil, bastante información súper amigable y fácil de leer para ustedes como familiares. Y ustedes nos pueden ayudar muchísimo al sistema de salud a hacer las cosas mejor. Muchas gracias, doctor Valderrama, ¿cierto? Ha sido súper interesante. Muchos temas que tenemos que tener presentes. Yo me sumo como mamá de un adolescente con síndrome de Down de 16 años. Así que están abiertas ahí el micrófono o el chat. Pamela dice, muchas gracias por la información. Es lamentable que en regiones los médicos tengan tan poca información del síndrome de Down y si uno quiere informar, más se molesta o nos dicen, no lea tanto, tío Google. Lo digo por experiencia. Fabiola pregunta si la charla está siendo grabada. Sí, está siendo grabada, efectivamente. Mira, súper importante y aprovechamos de contestar al tiro a Pamela Beatriz. No sé por qué los doctores con el tiempo hemos ido como demonizando a Google y por eso ahora con ChatGPT ya nos va a ir peor todavía. Pero lo que funciona súper bien y eso obviamente no es absoluto, pero yo a muchos de los pacientes, sobre todo en regiones en que, claro, pueden venir una vez solamente o hacer una telemedicina, pero que habitualmente van a o usan el sistema de salud de sus regiones, imprimir esta información del Global Down Syndrome, porque es distinto que tú llegas con Google a que tú llegues, pucha, con una recomendación súper basada en la evidencia, súper ordenada, eso cualquier doctor lo recibe bien versus como Google, ¿no? No sé por qué está tan demonizado Google a nivel doctoril, pero es una realidad, eso es verdad. Versus que esto es una información súper amigable, súper sólida y para mal, lamentablemente, todavía en nuestras escuelas de medicina, todavía en nuestros programas de formación, no se tocan muchos de estos contenidos. Entonces, va a seguir pasando un muy buen rato más en que a ustedes les va a tocar enfrentarse con doctores, doctoras, enfermeras, que pucha, no tienen mucho conocimiento de tema. Hay una pregunta de Sandra. ¿Qué exámenes me indicaría si mi hija tiene acidez? Ahí, Sandra, yo quería que más que evaluar la acidez, yo lo que te recomendaría es más bien evaluar. Si tu hija ha sido evaluada, tiene exámenes, el reflujo, como decíamos, es algo que es bastante frecuente. Uno a priori tendría que decir que probablemente omeprazol o alguno de estos derivados, pero yo diría más bien revisar de que esa acidez efectivamente pueda hacer reflujo o no y que no haya otra cosa. La enfermedad celíaca también puede manifestarse como acidez. Entonces yo más bien te diría, más que decir omeprazol o desomeprazol o algo, te diría mejor evaluar o discutir con el equipo clínico que esté viendo a tu hija para comentarle. Pamela también dice, referido a esto de que critican a los padres, ¿cierto? De que se informan en Google.
Es que ellos creen que una ahí se informa y no saben a todos los talleres o charlas que una participa desde el día uno, que sabe la condición de su hijo. Mira, y ahí aprovechar de hacer una invitación. Hoy día una de las cosas buenas que nos deja la pandemia, no todo fue tan malo, así que hartas cosas malas, pero no todo tan malo. Una de las cosas buenas, y nosotros eso lo hemos trabajado harto con la doctora Lizama y el centro, es poder acercarnos a algunos servicios de salud, consultorios que estén interesados. Hoy día, la verdad, poder capacitar a algunos equipos es algo no imposible, no es imposible hacerlo a la distancia. Entonces, si ustedes, ¿qué mejor que ustedes que conocen las redes de salud donde ustedes están insertos? Si nos quieren hacer algún pase gol, de contactarnos, ya sea con la gente del consultorio, la gente del hospital, los servicios de salud. Nosotros súper interesados como centro y como universidad en poder ayudarnos. Eso es algo que, a diferencia de lo que era antes, que era muy complejo, que había que hacerlo presencial, ya hay algunas versiones más chiquititas que podemos hacer incluso a distancia, así que si ahí tienen algún conocido, contacto, algún feeling con alguien tomador de decisión, nosotros también felices de ayudarlo en esa parte. Sí, también tenemos acá, que es un papá del centro, que es de Rancagua, dice, ¿cómo abordar el tema de la actividad física a mayor de 20 años, pero fuera de lo común, por ejemplo, el baile? Mira, súper buena pregunta. Ahí, si son del centro, para entender bien la respuesta con la doctora Lizama. Mi señora y yo, la doctora y yo, venimos de familias muy deportistas, entonces desde que hemos estado trabajando en esto, hemos echado de menos el deporte en esto, hasta que por fin nos unimos a la gente de medicina deportiva de la universidad, que es un grupo también de doctores que se dedica al deporte, salud, a los deportistas, al alto rendimiento, y con ellos logramos hacer lo de maratón social. Hoy día, a nivel de deporte y específicamente síndrome de Down, yo diría que hay un grupo grande que se llama Tarucas, que es un grupo que está creciendo harto, quizás algunos de ustedes lo han escuchado, que se ha dedicado al rugby inclusivo, Mixed Abilities Rugby, nosotros también estamos ahí. Hay otro grupo que está trabajando en hockey, y nosotros específicamente, y este también es un adelanto, un spoiler del grupo de medicina deportiva, lo que está trabajando es un como polideportivo, es decir, en las dependencias del centro y del club deportivo, es capaz de ofrecerle a ustedes como papá, hockey, taekwondo, tenis, voleibol, básquetbol, porque y ahí yo convicción personal de que el deporte es clave, demasiado necesario y muy, muy, muy útil. Así que por ahora tenemos poco, cada vez más. Hoy día, sobre todo, Tarucas es un grupo, hockey está haciendo otro y nosotros en atletismo, pero compromiso de que aquí a fin de año vamos a tener noticias de más opciones e incluso estamos viendo ahí para Ancud poder hacer algunas de manera virtual. Susana levantó su manito. Hola, doctor. En Serena, acá. Estamos en La Serena. Nuestra Paulinita está viviendo su adultez acá en La Serena. Está en un centro, en el centro Forteza, donde tienen muchas actividades deportivas y físicas. Pero mientras estuvimos en Rancagua, nos ayudó mucho el estar cerca de Santiago y en la Asociación Cristiana de Jóvenes, que está en compañía con Teatino, hay un plan especial para personas con cualquier tipo de discapacidad física, síndrome de Down incluido, por cierto, en donde ella aprendió a nadar. Y eso fue súper bueno en ese minuto, porque ella logró una movilidad que aquí nos está costando porque no hay piscina acá en Serena. Pero esa primera etapa fue súper bueno para ella y si tienen la posibilidad de ir y si pueden ir a Santiago sería ideal. En la asociación que tiene jóvenes ahí en compañía con Teatino, YMCA, que está ahí. Y lo otro es un aviso. Y lo otro es, deberíamos pensar que por los temas de alimentación deberíamos tratar a los adultos con síndrome de Down como si ya fueran celíacos, aunque no sean, pensando en que eso les podría ayudar a sus temas de piel y
¿cómo se llama? Todos los temas ay, no sé, como de guatita. Sería bueno que pensáramos que ellos son celíacos por per se, sin un estudio mayor, o es necesario hacer un estudio mayor. Muy buena pregunta, no, muy buen comentario, Susana. Efectivamente, existen redes para el tema de actividad física. Y súper buena pregunta de un poco cuál es el umbral sobre el cual uno define, mira, y probablemente tiroides es el mejor ejemplo. O sea, porque van a asumir que todos tienen hipotiroidismo. En enfermedad celíaca, una súper buena pregunta. Los que tengan algún familiar, hijo con enfermedad celíaca, saben que, pucha, lamentablemente el tratamiento suena fácil, pero no es tan fácil. No es tan fácil tener una dieta así estricta, sin gluten. No es barata. Depende de dónde uno lo revise. Tener dietas libres de gluten es entre 15 y 25%, depende de la zona, país y demás. Entonces, claro, dado que al menos los métodos de screening que estamos haciendo, que es un examen de sangre, probablemente por ahora más bien nos conviene sí tener el umbral muy bajito, es decir, cualquier tema gastrointestinal está muy atento y por eso ahí la que nos preguntaba por acidez, escucha, claramente enfermedad celíaca es una de las cosas a descartar, pero más que asumir que todos son y que todos debieran exponerse a una dieta sin. Alguien Nat, preguntó también del CESFAM, que lo contestamos, pero sí. una particularmente me llamó la atención ahí ahorita que una hija tutut había tenido un cambio de conducta aquí. Mi hija tiene 30 años y se ha puesto mal genio, nunca ha sido así. Mira, súper buena pregunta, María. Y ahí, pucha, nuestra premisa y dogma es siempre asumir que le está pasando algo. Eh, la dificultad va a ser entender qué es lo que le está pasando, pero no es habitual, no es normal, no es esperable que alguien de 30 años tenga un cambio conductual a esa edad. Entonces, yo nuevamente lo que quería es acercarse a quien sea que esté haciendo los cuidados de salud, fundamentalmente para uno revisar todo lo médico, y eso es un barrido de exámenes de sangre y de orina relativamente sencillo, y poder entrevistar muy bien que haya algo ambiental que esté pasando. Eh, Pregunta Fabiola, ¿cómo se llama el examen de sangre para ver si son celíacos? Si lo puede les voy a escribir por mandar acá. incluso, sí, incluso les vamos a mandar la cartilla completa del Global para que la puedan tener ahí la presentación. Alguien preguntaba, también aprovecho de que si se puede volver a ver esta charla, la vamos a subir yo creo que lo más probable es que a YouTube, porque ahora ya tenemos el tema de las redes sociales, ¿cierto? Ya tenemos ahí personas encargadas de las redes y además vamos a subir las charlas que se han hecho los meses anteriores, que hemos hablado de desarrollo cognitivo, hemos hablado de sistemas de comunicación aumentativo alternativos. Hemos tenido charlas súper interesantes con la terapeuta ocupacional, tuvimos una charla de educación en abril y hablamos de inclusión educativa. Todas esas charlas las vamos a ir subiendo, lo más probable es que al YouTube del centro, así que los invitamos y las invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Cómo los buscamos por YouTube? Por Centro C Síndrome de Down. Voy a escribirlo acá. Cambió cambió la ropa, está en un nuevo sitio mucho más bonito, mucho más amigable de buscar y de navegar. Claro. No sé si queda alguna otra consulta. Gracias por la respuesta, dice. Y de todas maneras, si el doctor Valderrama nos manda mayor información, yo lo puedo reenviar por los correos. Ya la cartilla que está hablando, si me la manda, yo el lunes la puedo enviar al mismo listado de correo y a las fundaciones que invitamos, ¿cierto?, a nivel nacional, así que yo puedo enviar la información por ahí también. Hola, buenas noches.
Mi nombre Hola, es buenas noches. Pamela. Yo estaba consultando por el tema de los doctores en realidad. Bueno, yo tengo un pequeñito de 8 años y dentro de todo lo que hemos pasado, en realidad la única doctora que puedo decir que va un pie adelante con todo el tema de la condición de Mateo es una doctora que me lo viene recetando desde que él tiene un mes. Y ella desde el día uno buscó en el centro C y en su cuadernito anotó en un cuaderno y me lo muestra cada vez que va, me pregunta la edad y busca que le toca, cuál es el examen, qué me lo tiene que hacer. Me derivó a todos lados ella a través del sistema público. Cuando volvía con ella me decía, ¿y te derivaron para allá, para acá? No, ya, y me hacía la consulta y me mandaba. Entonces, el doctor acá dice que las partes médicas se pueden contactar con ellos como para tratar de ver cómo poder informar, no sé, a través de talleres, de charlas, no sé, en realidad yo creo que eso es un tema interno, pero cómo se pueden contactar con ellos. Yo en diciembre tengo hora con ella, entonces me gustaría llevarle esta información a ver si es que el CESPAN se interesa en saber más de nuestro hijo. Acá en la séptima región somos una de las zonas donde nacen más niños con síndrome de Down, no sabemos por qué, pero necesitamos en realidad tener más médicos empáticos y que puedan estar como a la altura de mira para nosotros con nuestros hijos, si son seres humanos como cualquier otro y se desenvuelven y se desarrollan de la misma manera, con sus tiempos sí, pero no tienen nada distinto a otro ser humano, más que todo su proceso es más lento, pero cuesta mucho encontrar esa empatía, ponerse en el lugar de ellos y poder entender todo lo que les pasa cada vez que se sienten al frente de un médico, de una persona que los va a evaluar y es muy complejo el tema en realidad. Entonces, me gustaría esa información como para poder llevársela a ella y ver si se puede canalizar algo a través del CEPAL. Eso, gracias. No, súper, súper bueno el comentario, Pamela. Efectivamente, donde tú vives, que antes sabemos que nacen muchos niños con síndrome de Down y eh, te anoté ahí mi correo, lo vamos a subir también en la presentación. O sea, hoy día, eh, como conversábamos, hoy día una de las cosas que para que todo esto funcione bien, lo que necesitamos es que haya una atención primaria que sea capaz de conocer, entender, querer hacerlo. Y afortunadamente nos hemos dado cuenta cada vez que lo hemos hecho que a los colegas les interesa aprender. A veces no tienen el tiempo, a veces no tienen el espacio, pero quieren hacerlo, así que felices si tú ya encontraste eso, un doctor, una doctora que esté motivada con el tema, pues eso es suficiente para que hagamos el contacto y nosotros poder desde darle material hasta hacer una capacitación, hasta quizás hacer un viaje que nos ofrecen comida rica, nosotros felices vamos con la edita y con la doctora Lizama a la séptima. Muchas gracias. Susana dice, muchas gracias, doctor, por ayudarnos en la etapa de COVID de Paulina y el apoyo cuando falleció el papá. Y Sandra dice, gracias, doctor, por su exposición. Afortunadamente, Sofía es su paciente. Y también ya, ¿cierto? Ahí estamos en la hora para empezar a cerrar. Antes de despedirnos, y como lo dijo también el doctor Valderrama, estamos en los días del Giving Days. Posibilidad, ¿cierto? Entonces los invitamos a donar a nuestro centro. Está también en las redes sociales, está el link donde se puede donar. Acá el doctor también puso el link donde se puede donar desde 1.000 pesos. Elementos, ¿cierto? Y apoyos súper necesarios porque, no sé si ustedes saben, pero nosotros trabajamos desde la etapa prenatal hasta la adultez y la vejez con personas con discapacidad cognitiva, síndrome de Down, pero también con personas con otra condición, y somos un centro universitario que requerimos el apoyo. También recibimos donaciones en juguete, en libro, en material didáctico. Si a usted le quedó material del colegio, lápices de colores, juguetes, todo nos sirve. Así que los invitamos y las invitamos a que nos apoyen para seguir trabajando, por supuesto, en pro de la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad cognitiva. Doctor. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por conectarse, por la participación y eh, aquí Virginia Varela, con la que estaba buscando contacto por psicólogo, posiblemente psiquiatra.
Si quieres ahí por interno, te contesto al tiro para que quede, te podemos dar el nombre del psiquiatra que trabaja con nosotros. También, si tienen cualquier otra duda o consulta, me pueden escribir a mí al centro y yo también los puedo contactar, ¿cierto? Con algún dato que necesiten. Les voy a escribir aquí mi correo y si no, pueden llamar al centro UC y les comunican conmigo. ¿Ya? Pero mi correo es súper fácil, edita.nunes@uc.cl. Y de todas maneras es el mismo correo por donde yo les envié el link. Y los dejamos, por supuesto, súper invitados e invitadas para la charla de noviembre, que vamos a hablar sobre salud mental en personas adultas con síndrome de Down, ¿cierto? Esta charla la va a dar la doctora Lynn, así que también vamos a hacer muy pronto ya la promoción por redes sociales, así que les invitamos a que estén súper pendientes. Alguien preguntaba si vamos a subir la grabación también. Y les agradecemos mucho, mucho, mucho su participación. Cualquier duda, consultas, estamos a disposición de lo que requieran, porque somos un centro finalmente al servicio de la comunidad, ¿cierto? Al servicio de las personas, con nuestro objetivo siempre que es construir un mejor país. Así que muchas gracias. ¿Ya? María levantó la manito. Estamos ahí en los finales. María. Hola, buenas tardes. Mira, mi consulta es la siguiente. Yo tengo una hija con síndrome de Down de 30 años. Ella hace 5 años que está trabajando, pero desde que ella cumplió los 30 años se me ha puesto mal genio y ella nunca había sido mal genio. Le ha cambiado mucho el carácter y eso me tiene preocupada. Ahí claramente evaluarla, no sé si ha tenido evaluaciones en el último tiempo médicas, estar seguro que toda la parte médica, tiroides, vitaminas, enfermedad celíaca, yo diría que ese es el paso 1, y según eso, eventualmente, evaluación por psicología o psiquiatría. Ella está muy bien evaluada porque está con un médico internista que la ve, está con todo su examen al día, tiene tiroides, la tiroides está perfecta, está muy bien de salud, está con vitamina, pero no, de verdad que no sé por qué se me habrá puesto así, ella nunca había sido así. No, ahí probablemente si los médicos ya sabemos que está bien, seguro yo, muy pertinente la charla de octubre, todo el tema de noviembre, perdón, salud mental en adultos, que es un tremendo, tremendo, tremendo área también, así que María, me pueden Ya, escribir y yo le puedo mandar los datos de la doctora Lynn también, para que usted e- pueda eso, contactarse con ella. Ya, sería bien importante porque a mí me la ve como le digo, mi médico de cabecera y me dice si está bien esta chiquilla, me dice si está bien, le va bien en el trabajo, pero hasta en el trabajo me han dicho que está media mal genio, entonces eso a mí me preocupa porque ella nunca había sido así. Muchas gracias, muy, Yo muy le mando los gentil. datos. Bueno, muchas gracias, de mucha ayuda, muchas gracias, no, lo que necesite nos escribe. Ujú. gracias. Ya pues, muchas gracias a todas y a todos, muchas gracias al doctor Valderrama y nos vemos entonces en la charla de noviembre sobre salud mental en adultos y adultas con síndrome de Down.